Señoría, bienvenidos a su podcast favorito. ¡Estamos seteados! El único programa que van a encontrar al lado de la vecina chismosa y el único contenido que publica Cuevas. ¿Cómo que el único contenido? ¿Qué pasa? Lo publica en el Pero- baño, en la cocina. Pero, Ajá. oye, Pero yo por lo yo sé de qué color es tu casa y no he ido. No. Pues entonces, ¿y tú sabes que decía una casa o qué? No, es una casa, es una casa. Es una ya, casa. ya, ya, ya. Apuesta que no. Recuerden, mi gente, suscribirse, darnos like y compartir este contenido. Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, Spotify, YouTube y en los estados de estos dos. Y en los perfiles de Principalmente en el mío, porque yo promuevo el podcast. Cuevas. Yo lo promuevo. Pues en Ajá, serio, yo ¿verdad? lo promuevo. Esa Adiós, claro que competencia sí. de- Ajá, este es el proyecto, este es el niño lindo de sea, nosotros. Hay que A los que promoverlo. nos están viendo, yo quiero que Ajá. comenten ¿Quién y lo promueve digan más? por parte de quién ustedes lo están viendo ahora mismo. Buen reto. Ellos vinieron uno contra Ya otro. tú sabes. Pero bien, ya ustedes saben, sintonicen para que nosotros sigamos subiendo este contenido, que bastante Claro. esfuerzo hay que hacer. Y sugieran también algún tema que les gustaría ver que hablemos aquí en nuestro podcast. Bueno, bien, hoy vamos caliente, así como está la temperatura en República Dominicana. Vamos a hablar de un tema muy dinámico, conflictivo, del día a día, que uno de alguna u otra forma se tiene que topar y relacionarse con ese ser humano tan fascinante. que es el abogado. Faridel, manito lindo. Que es Faridel, el abogado. manito lindo. Ah, ¿De ¿un qué abogado? vamos a hablar? Del abogado. ¡Venga la sentencia! Entonces, vamos A la hablar reja. sobre sus malas costumbres, la forma de identificar a un bueno y mal abogado, la forma en cómo uno debe relacionarse con ellos, porque, oiga, la población dominicana y mundial, todos se están quejando del abogado. ¿Y qué es lo que está pasando? Ah. Necesita un control de calidad. No, Está no, funcionando. Si se sienten identificados, ya saben, mami, saludo allá, tía Inés, saludo allá. Que Por favor. Es que las dos son abogadas. Por favor, los familiares de Cuevas que son abogados, cuando escuchen esto o lo vean, espérenlo con un chuchazo, porque el primero que lo va a desacreditar es él. Sí, va a acabar, va a sacar los trapitos sucios. Pero para esto, no estamos solos aquí. No, tenemos Nada. un invitado de calibre. Tenemos un invitado que en primer lugar es abogado. Sí. Yo al principio cuando yo lo vi, yo pensé que era agente 007 o un agente Kingston. Un agente. O un agente Kingston. No, yo me siento tullido el día de hoy. Ahora- hoy sí me tuyeron. Sí. Los que nos estén escuchando, Ajá. los que nos estén viendo, le vamos a dar una pequeña promo a nuestro licenciado, que cuando ya yo esté metido en medio problema, yo siento que ando representado con el señor. Porque lamentablemente el hombre está bacano. O sea, valoren el flow. Pero bien, este es un abogado de calidad. Él es el de tú supiste. Tú supiste. ¿Cómo? Vamos a hacer un par de tú supiste aquí. También es el dueño de la marca Legal Black. Legal Black. Entonces hemos hablado con él, conversado, lo hemos invitado y formalmente le vamos a dar la bienvenida a Luis Ernesto Sánchez. Muchísimas gracias por Venga la la sentencia. invitación, aunque yo sé que esta invitación es un gancho porque hoy el tema, maña de los abogados. Pero siendo sincero, yo creo que el 95% Ajá. de los dominicanos han sido engañados por un abogado. 95. Yo creo que el 95%. Y cuidado cuando viene a ver un poquito más. De alguna u otra forma. No, A que todos lo lados. pongan en los comentarios. Comente si usted ha sido engañado por un abogado, aunque sea por hacer un contrato. Hazte un lápiz, un Ya. lapicera, te la Créeme primera. que sí, que el 95% del que ya ha pasado 18 años ha sido tumbado por un No hay que llegar a los 18. Ah, bueno, antes le están tumbando. Desde el nacimiento. Sí, Va a ponerlo. Desde el acto de nacimiento le está dando. Claro. Bueno, bien. Para empezar, ¿cómo identificamos a un buen abogado? O el efecto contrario. Ajá. ¿Cómo sabemos y nos damos cuenta de que el abogado no está en buen camino? Esa es la buena pregunta, porque te iba a decir que lo bueno o lo malo es relativo. Por ejemplo, hay personas que creen que yo soy mal abogado porque yo explico demasiado.
a lo que ellos le llaman explicar demasiado. Miren, nosotros los abogados, y voy a decir nosotros, que aunque no tengo la maña me voy a incluir, uno de los problemas más grandes que tienen los abogados es que el abogado no da explicación. Forma de tú identificar un mal abogado o un abogado que posiblemente te va a engañar es que tú vas a mi oficina, te sientas, duras media hora contándome un problema. Con lágrimas. Yo te escucho y luego de que tú termines, yo te digo, yo te resuelvo eso, además tienes que buscarme 200,000 pesos. Se parece al médico. Botón de alerta para esos abogados que la solución del problema es el dinero. En el sentido de que, no me confunda, o sea, en el sentido de que yo tengo media hora escuchándote, no he emitido una sola palabra. Y después que tú terminas de hablar, yo te digo, no, eso se resuelve con 200,000 pesos. Yo no te pregunto cómo te sientes, no digo, mira, te explico el proceso ni nada por el estilo. No empatiza. Eso es un botón de alerta. El abogado no empatiza. No, es muy difícil que empatice. Una red flag. Yo recuerdo que a mí me corregían demasiado muchos de mis mentores porque decía, al cliente no se le da tanta explicación. Y yo decía, es que yo debo de darle explicación porque se supone que el caso es de él. Yo tengo que decirle, mira, esto funciona así, 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 así. Dura más o menos aproximadamente tal tiempo y este es el costo. El costo es lo último que se dice. Sí. Entonces, uno de los red flags para usted poder identificar un abogado, un mal abogado, es que la solución del problema sea búscame tanto. Y en el caso tuyo, con respecto a los clientes que has tenido y que les has explicado, ¿cómo tú has visto el feedback? Dijiste que algunos te han dicho que eres más abogado, pero de eso, ¿cuándo es? Déjeme yo organizar la pregunta. Los buenos feedback y los malos feedback, ¿cuál de ellos son más Pero por supuesto que los más altos, porque mire qué es lo que pasa. Antes de yo estudiar Derecho, yo estudié el mercado. ¿Cuáles son las cosas que las personas odian de los abogados? Y eran 3. Los abogados no dan explicación. Los abogados no contestan llamadas y los abogados prometen cosas que no pueden cumplir. Parecen políticos. Esas son las 3 características de un abogado. Entonces, yo que por sí suelo ser muy explicativo, cuando dije que ahorita a algunas personas como que no les gustaba, me decían que yo soy más abogado porque explico demasiado, no me refería a los clientes, sino a muchos colegas. Porque son la competencia. Exactamente. Dicen que yo le tumbo el negocio, pero yo sé de lo que digo, mira. Le estás amenazando el negocio. Yo sé de lo que digo, mira, el que hace un proceso conmigo de divorcio, sale abogado haciendo divorcio, porque yo le explico cómo funciona el proceso. Para que se divorcie otra vez. No, yo le explico cómo funciona el proceso. Mira, hay que hacer esto y después esto. Porque al final yo le digo a una persona, mira, tiene que buscarme 50,000 pesos, por ejemplo, por un divorcio. Y la gente se imagina que esos 50,000 pesos completos es para mí. Entonces, al cliente tiene que explicarle que tú vas a pagar impuestos, que tú vas a pagar registro y todos los demás, para que entienda que 50,000 pesos no es lo único que yo me voy a llevar. Exacto, hacerle un presupuesto al cliente para que sepa lo que hay, principalmente a los hombres. Principalmente a los hombres. Yo tengo una pregunta. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se están preguntando. ¿Por qué el abogado pide dinero por adelantado cuando tú le explicas lo que le está pasando, sea un problema judicial, y te pide automáticamente dinero, pero no te dice, déjame estudiar tu caso, a ver qué se puede hacer? No, dame 5,000 pesos, dame 10,000 pesos, eso se resuelve ahorita. Sí, eso es lo que estaba hablando del principio. Mire, lo primero es que para estudiar los casos se supone que tú tienes que también pagar. En esos casos tú pagas una asesoría donde tú vas allá, le explicas al abogado lo que te va a decir y ya el abogado más o menos tiene la noción. A menos que no sea un caso que ya esté sometido a la justicia, que tú digas, tráeme el expediente para yo estudiarlo y decirte más o menos cuánto te va a cobrar. Pero hay incluso abogados que cobran por revisar el expediente y no es que está mal. El detalle está que la solución de todo, luego que tú tienes rato hablando, yo te diga, eso se resuelve con 200,000 pesos. Ahí es que está el problema. Que yo no te explique, mira, para eso se resuelve esto, así, mira, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, pues nosotros podemos intentarlo. Y al final incluso hay que dejar que sea el cliente que pregunte, ¿y cuánto es? Es mejor esperar que sea el cliente que te lo pregunte para que la cosa no se malinterprete. Hay un punto que tienen los abogados y yo de alguna u otra forma estoy relacionado con ellos. No claro, porque tú... yo soy abogado. Exacto. Yo soy abogado también. Sí, lo sabemos. Tiene las uñas. Y es que el abogado, luego de que, por ejemplo, trabajó contigo y llevó un camino de un proceso, él lo trabajó, hasta lo solucionó, o te quedó mal, se desaparece. Sí. Ya después de ahí, o sea, tú no, ya él como que cortó una relación, como estos hombres que son rápidos, se acuestan con la mujer
¡cha! Bye. No quiero saber de bloquear. Esa es otra característica. Ajá. que La lo de decía. Houdini hace. Los abogados no suelen responder mensajes, ni tampoco contestar, ni devolver llamadas. Eso es otra mala costumbre. Mientras tú no le pagas, ellos te van a responder todas las llamadas. Sí. Pero desde que tú le pagaste, se va a desaparecer. La gran mayoría, Ahora, ojo, usted- no se ustedes ofendan, son como los ebanistas, La porque gran los mayoría. ebanistas son así. Sí, hay una serie de, incluso yo hice un video desacreditando algunas carreras que son incluso hasta más ladronas que A los ver, abogados. ¿cuáles son esas ¿Cuál es carreras esa? más ladrones que los abogados? Carreras más ladrones que los abogados, los médicos. Tenemos 2 doctores aquí. Yo siempre he dicho, los médicos, los abogados, jodemos con vaina de bienes, con vaina de libertades y cositas así. Pero los médicos trabajan con asuntos de la salud, Sí. de la vida, que es el primer derecho Y fundamental. se la juegan. Tú preso, tú estás vivo. Atención Tú a los sin que nos bienes, tú escuchan. estás vivo, pero sin salud no hay forma. Entonces, los médicos le están ganando a los abogados. Actualmente. Actualmente le están ganando. ¿En qué? Porque Sí. la medicina es un negocio. En la Sí, negligencia. es cierto, la medicina La medicina es un negocio, hermano, Es y que lo siempre ha sabemos. sido un negocio. Y hay muchas Siempre. veces que tú le indicas algo a una persona que tú sabes que no se lo va a solucionar, pero adivina, esa farmacéutica va allá y te da lo tuyo, pero tú tienes que promocionarlo. Es un tema de salud. Entonces, los médicos, para no entrar en detalle, que ¿Quién podemos más? hacer un Sí, episodio un nada más de un eso. debate. Los Sí. ebanistas. No hay forma con los ebanistas. Los mecánicos están a otro nivel, los A mecánicos. que No lo sé. sepa. Y con los pintores, no hay Ay, forma. Ni se diga. Los Ni lo herreros. diga. Con no, es que esos son gente de otro nivel. ¿Y los Pero maestros Los constructores? maestros constructores, otro nivel Ay, también. ay. Hasta que tú no me Yo no pagues, he yo no visto, te ¿no? completo el Una plato. locura. Y nunca terminan en el tiempo. ¿Cuánto tú haces eso? En 15 días yo te resuelvo eso. Pasan 3 meses. El que no hizo un contrato de que por trabajo realizado se lo va a llevar quien no lo trajo. No, pero mira, los médicos y los abogados tenemos muchas cosas en común, porque así como dicen, pero Dejemos- los médicos también tenemos, No justificamos. personal. Oigan, Tú sabes. oigan, dejemos un debate abierto. Sí. Médicos Versus versus abogados. Eso está bueno para un episodio. Escriban en los Entonces, comentarios ahí. Otra cosa que suele hacer. otra mala costumbre del abogado. del abogado. ¿Cómo tú identificar cuando un abogado te va a estafar? Cuando te promete cosas que no te va a cumplir. Por ejemplo, yo puedo tener la certeza de un 100% de que a un imputado le van a dar la libertad. Y yo nunca se lo digo. El abogado que te dice a ti, yo te prometo que ese caso yo lo gano, te va a engañar. Eso es mal, es falsa Ningún esperanza. abogado puede prometer eso, pero mira cuál es el detalle. Que la sociedad o el cliente, eso es lo que quiere escuchar. Ujú, Yo sí. he pedido clientes por eso. La falsa esperanza. Exacto. Yo he pedido clientes porque ellos quieren que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Sí. no lo que necesitan. No lo que necesitan escuchar. Yo se lo digo claro, mira, nosotros tenemos esta ventaja, esta ventaja, esta ventaja, esta ventaja. No podemos ir por aquí, por acá, pero al final quien toma las decisiones son los jueces. Ojo, los jueces se equivocan y por eso hay Apelaciones. cortes de apelación Sí. o tribunal de un mayor rango. ¿Tú entiendes? Porque si no hubiese sido así, entonces no existen tribunales más altos. Que si ya tú sabes que pierde en primera instancia, está la Corte, luego tú puedes ir a la Suprema Corte de Justicia, luego puedes ir al Tribunal Constitucional, incluso Una puedes revi- ir una hasta revisión. la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, que tú teniendo la razón y aportando incluso hasta todos los elementos de prueba, los jueces se equivocan. Y es por eso que el abogado que te diga a ti, yo te juro, yo te prometo que ese caso lo gano yo, te va a engañar. Pues ya yo entiendo por qué mi mamá se fue a los civil. Eso Todo eso pasa en todas las áreas, ¿eh? Sí, pasa en en los todo. civil también. Hay demandas que tú dices, yo lo tengo todo, yo lo voy a ganar. O sea, tú al cliente, tú jamás puedes prometerle que tú vas a ganar un proceso. Los abogados somos abogados de medio. ¿Te entiendes? Entonces, usted le dice, mira, nosotros tenemos esta ventaja, pero jamás prometerle ni jurarle que ese caso tú lo ganas simplemente para tú atraer al cliente. Yo tengo también otra mala costumbre que a veces los abogados, y va en esa parte de que te prometen que no te cumplen. Ajá. Y que se desaparecen. A veces también hay una mala costumbre que cuando está en un caso y te da mucho rodeo, te marea, te dice, que porque falta esto, Ajá. y que falta esto, y tú le preguntas, ¿y cómo va el caso? Y siempre te viene mareando y te mete un cuento y que bla, bla, bla. Sí, esas son cosas que también suelen pasar, pese a que muchas veces los abogados quedamos en ridículo por culpa del sistema. Por ejemplo, a veces hay sentencias que deben de salir, qué sé yo, menos de un mes.
y se tardan hasta un año para salir. Hay procesos que se supone que no se deben de tardar tanto tiempo y se retrasa, ya sea porque hay un cúmulo de expediente en el tribunal, porque la magistrada se enfermó, porque la secretaria no fue. Pero el detalle está que yo siempre he dicho, el abogado es quien tiene que informarle al cliente. Si yo tengo un caso de un cliente, yo no puedo durar 2 meses sin comunicarme con el cliente. Hay veces que yo soy el que le escribo al cliente o lo llamo para decirle, mira, acuérdate que tú tienes un caso conmigo. Sí. Todavía no ha salido la sentencia, pero para recordarte que tú tienes un caso conmigo. Licenciado, no, yo sé que está seguro con usted. Entonces el abogado siempre debe de mantener informado al cliente. Mire, ya deposité. Transmitir confianza. Claro, mire, ya deposité. Pasó un mes, mire, revisé de la nada. Pasó un mes, revisé de la nada. No ha salido la sentencia, pero estoy revisando. ¿Qué es lo que te da a entender eso? El hombre está pendiente de mí. Sí. ¿Te entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Porque uno de los objetivos principales de que una persona contrate un abogado es para que sea tu representante. Sobre todo. Un representante Y la legal. importancia que es, miren, yo siempre lo he dicho, elegir a un buen abogado es más importante que elegir a tu propia pareja, la que va a ser la madre de tus hijos, la nieta de la abuela de tus nietos. Atención, Cueva. Y ustedes me dirán, pero sí. ¿por qué elegir a un abogado es más importante que elegir a tu pareja? Hermano, es que al abogado tú le das un poder que tu pareja jamás va a tener. Tu pareja no puede hablar por ti. Tu pareja no puede decidir por ti. Ni siquiera recibir dinero por ti. Ni firmar cosas por ti. A menos que tú no le des un poder de representación y va a ser en cosas también. Y como quiera va a tener en lugares como que el banco para recibir algo, retirar algo. Pero mire, cuando tú le das un poder a un abogado, tú le estás dando el poder para que decida por ti, piense por ti, tome decisiones por ti, reciba dinero por ti, no reciba dinero por ti, descarte por ti. O sea que muchas veces hay procesos en los cuales el cliente no va a las audiencias, como por ejemplo son los procesos civiles, y un abogado puede fácilmente venderse y cogerle cuarto a la otra parte y decirle al cliente, perdimos. Y tú le vas a creer porque es tu abogado. Que eso ha sucedido. Porque el juez le va a creer al abogado porque adivina, el abogado tiene un poder de representación de ese cliente que dice que yo puedo decidir por él. Y por eso es que es muy delicado tú elegir un buen abogado. En el caso de la pareja, incluso el abogado, el buen abogado, te puede defender hasta de tu pareja cuando te quieres jugar a cucaramácara. En los procesos principalmente de divorcio. Eso es que suele también pasar. Nosotros Claro. hemos tenido en la oficina relaciones, y da mucha pena, de más de 35 años de unión. Y tanto uno como el otro quiere dejar al otro sin nada. Sí. Y tú dices, oye, mi pareja de 35 años, pero ahí es donde entramos los milagrosos. Nosotros. ¿Cuánto más? ¿Las mujeres o los hombres hacen eso más? Ahora mismo lo están haciendo los hombres. ¿Ahora? ¿Qué? Sí, Sí, ahora mismo los famosos ¿Qué? Tú no raro. pusiste nada ahí. El que se Princesa. fajó trabajando fui Los yo. famosos Yo no tengo que princesas. darte lo mío. 35 años contigo. Lavándote la ropa, cocinándote, arreglándote todo y tú no hiciste nada. Eso es lo que Pues dice. aquí al revés, porque en los países desarrollados son las mujeres que quieren para ganar beneficios Ahora con los hombres ahora mismo. Otra mala costumbre de los abogados. Que llegan tarde. Otra mala costumbre de los abogados. Pero voy para allá. Ah, tú lo vas a decir. Voy a decir una. Esta me gusta. Esta. Ay. El abogado que mueve los expedientes antes de los días festivos, días navideños, Año Nuevo, un día de fiesta por ahí. Vamos a trabajar. Búscame el expediente. Vamos a depositar Claro, esto. para ganarse los cuartos de diciembre, de la Se cena de va, Nochebuena. el abogado después de pasar el año entero Sin haciendo hacer nada. nada. El abogado de temporada. Llegó noviembre 30. Muchachos, ese expediente empiezan a ¡El activar. doble! Sentencia que yo tengo ahí loco por ejecutar, ni me había enfocado en eso. Y ese noviembre, ese diciembre, arranco a ejecutar esa sentencia. Sí, suele pasar mucho. Cuando el abogado quiere dinero, empieza a trabajar más. Y por eso es que realmente estamos muy desacreditados. Otra cosa también, otra maña de los abogados, que lo había mencionado, los abogados casi siempre llegan tarde. Llegan Son tarde. muy irresponsables con el tema del tiempo. Impuntuales. No le dan valor para nada al tiempo. ¿Te entiendes? Y a veces te dejan esperando 1, 2 horas y eso realmente es muy descortés. Los famosos defectos. Ay, en los Eso da tribunales. pena. Mira, si la gente Eso da supiera pena. todo lo que pasa en los tribunales, pero incluso por negligencia incluso de los abogados. ¿Te entiendes? Entonces, para usted elegir un abogado, usted tiene que pensarlo muy bien. Porque por eso que no tiene muy desacreditado. Pero ¿cómo no lo filtra? Porque, por ejemplo, yo tengo un problema.
yo voy a acudir al abogado en solución de ese problema. Sí. O sea, mi mente para discernir lo bueno y lo malo está un poco o muy limitada. En ese momento. En ese momento. Sí. Porque tú estás nublado, usted lo que quiere es Sí. resolver, a usted no le importa nada. Entonces, hay que tener cuenta con relación a el abogado es bueno o malo, porque usted tampoco va a salir de que como un loco de que buscando referencias, porque usted lo que quiere es resolver su problema. Exacto. Pero mira, dijiste un punto muy importante ahí, porque cuando tú vas donde un abogado, porque tienes un problema, Ujú. tus sentimientos, tus emociones, tu capacidad incluso hasta de elección está inhibida por el hecho de que Sí. estás siendo afectado por un problema. Entonces siempre es recomendable acompañarte de una persona de confianza. Llévate un amigo, llévate un familiar, alguien que tú confíes, para que esa persona vea cosas que quizás tú no puedes ver porque tú estás inhibido emocionalmente. Claro. Porque la respuesta mía a esa pregunta que tú ibas a decir es lo que yo siempre le digo a las personas: instinto. Usted tiene que elegir al abogado por instinto. Usted no puede, y por eso decía ahorita, lo bueno o lo malo suele ser relativo, porque a veces yo he escuchado a personas que dicen, oye, yo conozco un abogado que es buenísimo. Y cuando dicen el nombre de lo que es, yo me quedo como que, ok, ¿qué es la palabra bueno para ti? Porque le resolvió. Porque eso bueno que tú me estás diciendo es lo que está desacreditado en el Palacio de Justicia, porque es un abogado marullero, un abogado que cada rato lo somete disciplinariamente en el colegio de abogados, y un abogado que acaba absolutamente con todo el sistema. Pero a eso tú le llamas bueno, que es un abogado que soborna a la gente por atrás, que te dice, tranquilo, que yo te voy a resolver, Porque espérate, resuelve fa. rápido. Y Es te bueno. hace una matrícula falsa, y Ajá. tú andas con tu matrícula y tú crees que te lo resolvió, o que te resuelve un problema en el principio. Yo quiero hacer un documento para esto y esto, y tú me lo haces, sí, te resuelve el documento y ya. Pero no te dice los problemas futuros que te puede traer ese documento cuando tú lo vayas a someter en un tribunal. En ese caso lo bueno es relativo. Es ahí que digo, lo bueno Ahí- o lo malo es relativo. A ese punto era que yo quería llegar. Por eso es que dicen que el abogado bueno es el que conoce a todo el mundo. Exacto. El que llega llega al palacio, le da un cariñito a la secretaria, puede meter expediente adelante. Sí, pero Las que es relaciones. amigo personal del fiscal, del juez. Es un tema que es un abogado que tú ves que resuelve todo en la Que está policía, pegado que está pegado. Entonces, con el presidente, la exacto. política. Por eso es que te dije que un buen o un mal abogado va a depender mucho, porque es muy relativo. Muy, muy, muy relativo. Por ejemplo, hay abogados que suelen hacer esto, yo siempre lo critico. Tú vienes donde mí y dices, mira, el papá mío me quiere hacer una donación de este terreno y él nada más tiene ese solo, nosotros somos 3 hermanos. ¿Tú sabes qué hace un abogado malo? Ah, si no, yo te lo hago, mira, 20,000 pesos, búscame por ese acto, y te lo hace. Pero adivina qué va a pasar en el futuro. Tú no vas esa donación no se va a poder hacer, porque como tu papá solamente tiene un terreno, se violentó lo que es la reserva sucesoral. Y a la gente no le gusta cuando yo le digo, mira, de hacerlo, claro, se puede hacer, pero ese documento no va a servir absolutamente nada, porque en el futuro no vas a poder ponerle a tu nombre por el hecho de que se violentó la reserva sucesoral. Ya, así de simple. Entonces, hay abogados que solamente trabajan por el momento, por el dinero, y es algo que yo digo. En mi caso, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por el cliente, porque a veces somos tan tontos que te trabajamos una sola vez. En mi caso, Sí. yo soy más estratégico. Tú vienes donde mí por un contrato de inquilinato, y yo no te voy a ganar esa cantidad de dinero. Yo nada más digo, es que yo me gané un cliente, yo no me voy a ganar ese dinerito, ese contratico de inquilinato que tú me trajiste es una chilata. Es que al momento de que yo te haga ese contrato de inquilinato y te lo haga bien, y yo sea claro y te explique cómo va la cosa, y yo me convierta en tu abogado, no solamente voy a ser tu abogado, yo voy a ser el abogado de tu familia, de tus amigos, de los 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 amigos de tus amigos. Porque mi mayor promotor, ¿tú sabes quién vas a ser? Tú. Ciertamente. Y ese es el detalle. Ajá. Por eso yo digo, yo no trabajo por dinero, trabajo por cliente. Porque el dinero se acaba, pero los clientes se multiplican. Exacto. Y Sí. siempre hay problemas. Y siempre hay claro. problemas. Y siempre hay un primo de un amigo de un tío que tiene un problema. Y dice, mira, Claro. yo tengo un amigo de un amigo que tiene un abogado que él es bueno. Yo te lo voy a recomendar. Mala costumbre de un abogado que siempre anda escuchando como viejita chismosa en los pasillos de los tribunales. No, porque ya eso no es una mala costumbre. Eso ya es recatar información. Eso es una necesidad. El abogado debe de saber absolutamente todo, conocer todos los chismes del pasillo. Los abogados somos chismosos sofisticados, por decirlo así. En el sentido de que yo necesito saber qué pasó con ese juez de la primera sala, que una vaina Sí, que tuvo un pero- problema con la mujer. pero Porque si yo sé que tuvo un problema con la mujer ayer, Ajá.
Y me falla en contra. Y yo al día siguiente tengo un caso donde mi representada es una mujer. Y el caso parecido, el caso que le está pasando a mi cliente es parecido al que le pasó a él. ¿Tú crees que yo ese día voy a conocer la audiencia? No, hay un sesgo ahí. Entonces yo estoy obligado a yo conocer todos los chismes. Sí, pero en el chisme de que yo estoy hablando es que va X persona, tiene un problema. No, porque el hijo mío me lo va a meter preso, que esto. Ya sale un abogado. Excúsame, madre, ¿cómo fue la cosa? Esos son los bucones. No, esos son los famosos abogados de pasillo. Yo le digo que son los sí. carroñeros, porque Sí. eso siempre lo que andan cogiendo La o carne los podrida. pollitos, Abogados que andan de con el pasillo. picoteo, eso Sí. es el picoteo. Otra mala costumbre que tienen los abogados, o tenemos los abogados, que nos atacamos y nos desacreditamos el Unos uno a otros. con el otro. Mira, Y los yo... médicos Ay, somos parece así. los médicos igualitos, no, sí. pero Los espérate. médicos somos Ay, así. sí. Yo estaba defendiendo a los médicos ayer, porque decía, coño, pero los médicos tú no los ves atacándose los ¿Qué? unos con No, los ¿qué? otros. No. No, pero espérate. Si ustedes se atacan entre ustedes y con ustedes. Sí. Ah, eso sí. Ese es el detalle. Ustedes no salen a decirle Son a más él. discretos, son más discretos. Son más discretos. Ustedes no salen a decirle a él, oye, ese médico te hizo una barra basada a ti, eso es lo que un chapucero. Es muy difícil que pase. Y hay gente que a lo menos hace. que tú no se lo digas a alguien de confianza. Yo siempre he visto incluso médicos que me he topado que me dicen, no, mira, yo realmente no voy a dar ninguna opinión sobre ese diagnóstico médico. Yo prefiero reservármelo, pero sí yo te puedo decir que te lo vamos a repetir. Vamos a hacer. Busca una manera sofisticada. El abogado, mira, hasta sin haber, se inventa cosas solamente para ganar el caso. Y te lo digo porque recientemente fui desacreditado por un colega, por un abogado que yo lo tenía de alta estirpe. Estábamos en la base y estoy llevando un caso de una amiga que es prácticamente mi hermana. Pero mira, somos tan estúpidos, tan idiotas muchas veces que el dinero nos cega y no nos imaginamos con quién estamos hablando. Ella está en la base ahí, normal, y él se le acerca. Oh, y ese caso no, yo se lo llevo, que esto, que lo otro, que por aquí yo soy un abogado fuerte, yo resuelvo esto, yo resuelvo lo otro. Pero él es fuerte ¿en qué sentido? En el sentido de que está ganándose el cliente, que yo esto, que yo resuelvo, que esto, que lo otro. No, No, o sea, porque- yo lo tenía en alta Porque estirpe. para muchas personas un abogado fuerte es el que está pegado adentro. Pero que tú sabes que le dice, mira, yo conozco al juez, yo conozco al Que fiscal. resuelve. Y ella le dice, no, tranquilo, ya yo tengo mi abogado. Déjame ver cuál es el abogado tuyo. Y cuando ella le enseña la foto, que soy yo, dice, no abogado litigante, yo a él nunca lo he visto en los tribunales. Y ella me dice, óyeme, aquí hay un abogado desacreditándote que tú no eres abogado litigante y que él nunca te ha visto en un tribunal. Cuando digo yo, tira la foto y mándalo, cuando yo lo veo. Una persona que hemos estado en dos casos grandes, como fue el caso Discovery, como fue el caso Colibrí, Juntos. que hemos estado juntos y cansado de toparnos y vernos en los tribunales. Pero él necesitaba ganar ese cliente. Pero él no se imaginaba que estaba hablando con una que es prácticamente mi hermana. Entonces, el abogado que te hable mal, muy mal de otro abogado, Es mediocre. entonces, además de que un abogado mediocre, al final es un tema que solamente te está captando clientes para que tú Claro. le puedas Y dar al el caso. final va a pasarle factura. Exacto. Porque va a estar También desacreditado. el abogado que se enaltece. Ningún abogado puede decirte, yo soy duro. Óyeme, dame ese caso que yo soy el más duro. El abogado que te diga eso te va a engañar. Vamos a- Porque se supone que eso no lo debe decir tú, lo debe decir El cliente. el cliente. Entonces, Exacto. tú quieres saber quién yo soy, no me lo preguntes a mí. Pregúntaselo a los Las clientes. referencias. Las Así mismo. Es verdad. Porque nadie más que el cliente te conoce, que fue el que te pagó, que es al que tú tienes que reportarle todos los días. Hay un detalle, y es una mala costumbre que también yo he podido contemplar de los abogados. Que el abogado, por quedar bien, que ahí mismo, por ejemplo, ellos suben a los tribunales, y para quedar bien alante del cliente, oye, meten al medio a cualquiera. Oye, a cualquiera. Y no Oye, solamente a la, que meten a la medio. mamá sí que meterla en medio, matan gente. Mira. No, miren, no pude venir, señoría, no pude venir hoy o la audiencia pasada porque se murió un familiar. Se parece Oye, en la universidad o en la sí. escuela. De que se me murió fulano, que el perro se me comió la tarea. Mira, hay otros abogados también, otra Ajá. clase de abogados, que yo digo que son los abogados justificadores, como yo le llamo. No confíen en los abogados justificadores. En el sentido de que hay procesos y hay casos en los cuales el abogado debe de hablar mucho y hay otros que debe de hablar poco. El abogado debe de saber cuándo hablar y cuándo no. Y he estado en casos donde hay colegas que yo veo que se exceden y que dicen cosas que no deben de decir.
Y también hablan cuando no debe de hablar. Y cuando yo le pregunto, viejo, ¿pero por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú metiste esa pata jurídica? Me dice, no, lo que pasa es que el cliente está ahí, hay que justificar, porque el cliente tiene que escucharme hablando. El cliente tiene que escucharme hablando. Y digo yo, es que no, yo te puedo ganar un caso sin hablar una palabra. Sí. Al final, lo importante es que yo te lo gane. Pero tú no me puedes decir que yo voy a hablar para justificar lo que me está pagando el cliente. Si al final lo que yo estoy hablando va a ser una barra basada, que al final, jurídicamente hablando, todo el abogado que esté ahí, el fiscal y el juez, lo que va a decir, este disparate. Pero tú estás quedando bien con el cliente, pero mal con el sistema. Sí, pero el cliente está así. Y después dice, ¿qué fue lo que dijo? El No, famoso sí. refrán, deja que los hechos hablen por por ti. sí solos. Los abogados les gusta hablar mucho. Ese, Hablan Entonces mucho. deberían y hablar tengo menos. mi mentor me decía, el que habla mucho se equivoca mucho. Sí. Nosotros tenemos que ser puntuales, saber cuándo hablar y saber cuándo no hablar. Por ejemplo, yo tuve un caso en esta semana de caso de violencia de género, donde estábamos en la etapa intermedia y la magistrada vio a la víctima y vio al imputado, normal, ahí. Ya ella iba a decidir si le iba a pasar a juicio de fondo o no. La magistrada dice la magistrada, ¿usted está de acuerdo en seguir con esto? Dice ella, no. La magistrada no dejó que la fiscalía leyera la acusación ni que presentara pruebas ni nada. Lo paró a los dos, le dio una charla y le dijo, Ministerio Público, concluya, licenciado, haga lo mismo. Es improtocolar totalmente, pero yo sé que yo le voy a dar la libertad a mi cliente. Me voy a poner yo cuando yo me dé la palabra, no, magistrada, porque el Ministerio Público presentó una acusación. No, ya usted me dijo que concluyera. Yo sé que usted le va a dar libertad. Hablé poco, pero al final, ¿qué pasó? Le dieron la libertad. Entonces, esos abogados que hablan por hablar o por justificar, es un botón de alerta para usted no contratar. Hay un refrán que dice, el que mucho habla, mucho yerra. Entonces, eso es un tema. Entonces, hay una pregunta que te tengo, porque vamos a salirnos un chin en una subrama de los abogados. A ver, y vamos a hablar de los notarios públicos. ¿Cuáles son las malas costumbres que recuerda que puede tener un notario público? Que son borrachones todos. Sí, firmar sin las partes. Ese es el error más grande. Ah, sí. Ese es muy común. Pero que Firmar y ya sellar ese un es muy documento sin las partes. Eso Mira está lo que pasa. normalizado aquí en este país. Mire, se supone que los documentos que son notarizados deben de firmarse frente al notario. Los notarios cometen el error de confiar mucho en nosotros los abogados y no firman los documentos sin... Que muchas veces han Exacto. falsificado la firma. Exacto. Entonces, cuando hay un documento con una firma falsificada, donde ese documento dice que el notario certifica que las firmas que están estampadas en ese documento fueron estampadas por la persona en su presencia, adivina quién le pone la querella. Al notario. Al notario. Entonces, los notarios suelen ser muy pasivos, pero la mala costumbre de ellos es confiar demasiado en los abogados. Claro, pero eso pasa porque dice el abogado, mira, yo te voy a dar tanto porque me No, firmes es que, esto. es que ya es una costumbre, tú nada más llevas el documento y te lo Está firmas. normalizado. Está normalizado. Por Oye, 500 mil pesos. Claro, se no, con sí, la- ya, claro, ok, eso. bye, bye. Imagínate. Ahí, últimamente se ha tocado mucho un tema que se ha abordado en todas las ramas profesionales, que es la salud mental. Últimamente hemos visto muchos abogados que, por lo menos en la apariencia, hasta escuchándolo hablar tú, con lo así, tú relacionándote con él y cuando se están explicando y todo eso, tú te das cuenta que no tienen todos los cables unidos. O sea, es la realidad. Este asunto de la salud mental y los abogados, ¿cómo te entiendes que se debería evaluar? O sea, ¿se debería regularizar eso? Te voy a mezclar algo más. Ajá. Jueces, secretarios, fiscales y alguaciles. Ajá. Vamos a hablar del sistema. Estaba discutiendo en estos días o hablando porque mientras estaba comiendo en un restaurante, me topé con unos cuantos secretarios que se estaban desahogando conmigo por la situación y por el estrés. Mire, todo el que trabaja en el sistema judicial debería de, no porque quiere, no, de manera obligatoria ir a psicólogos. Anualmente. De manera obligatoria, el sistema judicial debe, por obligación, poner que todo el que trabaja en el sistema, por lo menos al año, tenga que hacerse un chequeo, como mínimo, por el hecho de que nosotros no trabajamos con flores, nosotros no trabajamos con, qué sé yo, con maticas. Con la desgracia mata. humana. Nosotros trabajamos con robos, asesinatos, violaciones. Nosotros trabajamos con problemas y tanto los abogados como los jueces, los secretarios y los alguaciles, al momento de que se abre un expediente, nos contaminamos con lo que vemos y con lo que escuchamos.
Y te digo porque actualmente, incluso aquí en Santiago, nosotros tenemos jueces con problemas mentales. Y tú dirás, jueces, yo te paso más un abogado con problema mental Pero no un juez. que un juez. Y tenemos muchos jueces con problemas mentales que no deberían de estar ejerciendo porque son personas que todos los días toman decisiones, ya sea en favor o en contra de los bienes de un ciudadano o en favor o en contra de la libertad de un ciudadano. Entonces, el sistema no está revisando eso. Y te digo que no solamente los abogados, porque se supone que de eso debe de encargarse el colegio de abogados. ¿Tú entiendes? Pero aquí no hay una barra como en Estados Unidos que regule ese tipo de cosas. Nosotros necesitamos también un colegio de abogados que sea más disciplinado, porque ese colegio de abogados a diario recibe muchas denuncias y querellas sobre abogados que le roban los cuartos a los clientes, se los roban. ¿Y tú sabes qué hace el colegio de abogados? Absolutamente Nada. nada. Como el pescado. Si en Estados Unidos pasa eso, automáticamente ese abogado va a perder la licencia. Y preso. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, con respecto a la psicología, todos los abogados, los jueces, los ministerios públicos, los alguaciles, deberíamos de ir obligatoriamente al psicólogo. Y eso es para explicable. cuidarnos la salud mental. Ahora, Y eso es algo- explicable, con perdón, lo de los jueces, porque un juez no está expuesto a un caso por día, son a varios casos por día. Exacto. Y algunos de ellos incluyen incluso ver fotos crueles, Sí. violentas, de, por Cosas ejemplo, de íntimas. cosas que una mente humana no está acostumbrada a poder lidiar. Y eso trae una carga emocional grandísima. Y te voy a decir una carga emocional muy dura que le he tenido que ver, incluso jueces llorando, tomando decisión. Imagínate la carga emocional que debe de tener un juez que le va a otorgar la libertad a una persona que sabe que primero violó y que después mató Y desmembró. y desmembró a una niña de 6 años. Imagínate esos jueces ordenando la libertad o declarando absuelto Impotentes. a ese imputado, aún ellos sabiendo que es culpable, pero los elementos de prueba que fueron recogidos no son suficientes o muchos de ellos fueron recogidos de manera legal porque el Ministerio Público cometió algún error. Y lo peor Imagínate es... la carga mental que va a tener ese juez. Ahora, Y yo- lo peor es si ese juez es padre también de una niña. que la mayoría lo son. Doble. La mayoría lo son. Yo tengo poniendo en ese tema, ¿es necesario que un abogado tenga que hablar mentira? No. Porque según, para muchas personas, y lo que nos están viendo y escuchando, la profesión de la mentira es ser abogado. La del abogado. Le voy a decir que no. Te voy a decir por qué. Mira, yo defiendo prácticamente todo tipo de personas, con excepción de los violadores. Para mí todo el mundo tiene derecho. Pero nunca he defendido, creo que una sola vez defendí a una persona que estaba acusada de violación y era porque yo estaba 100% convencido de que no fue así y ni siquiera era amigo mío. Y no estaba convencido por él, sino por la acusación que hizo la persona. Pero te voy a decir algo, no es necesario hablar mentira. La gran mayoría de veces que yo defiendo a mi cliente, yo nunca digo que él no lo hizo. Oye bien, yo nunca he dicho en un tribunal, mi cliente no lo hizo. Nunca lo he dicho. Yo no defiendo hechos, yo defiendo derechos, que es totalmente distinto. Porque yo no estuve ahí para decir que no lo hizo. Yo simplemente tengo que ver lo que me presenta el Ministerio Público, atacar lo que presenta el Ministerio Público y hacerle la pregunta hipotética al tribunal. ¿Es esto suficiente para condenar a este ciudadano? Evidentemente que no. ¿Dije que no lo hizo? En ningún No lo dije. Entonces, ese es el detalle. A veces dicen, juegan con la verdad. No es que jugamos la verdad. Lo que pasa es que defendemos derechos, no hechos. O sea, es como si fuera, yo estuve analizando esa parte, de que no es que juega con la verdad. Bueno, juega con la verdad. Que dice la Es verdad como media. que dicen fragmentos, o sea, de lo que le interesa saber. Exacto. Por eso es que el abogado tiene que cuidarse muchas veces de lo que dice. Exacto. O sea, por ejemplo, si el Ministerio Público tiene 10 pruebas, Ujú. tanto testimoniales, periciales o lo que sea, el abogado solamente tiene que limitarse a lo que eso. está ahí. Exacto. O sea,
no puedes saltar que no, que el cliente mío o sea, no lo hizo por esto y esto. No. Limítate solamente a eso, porque por esa misma razón es que lo van a condenar. Exacto. Y más en el sistema, que en el sistema, en los procesos judiciales no existe una verdad. No. Existen varias verdades. Sí. Está la verdad de la víctima, está la verdad del imputado, está la verdad que puede transmitir el fiscal, tanto la verdad que puede transmitir el abogado defensor, como la verdad jurídica que fue la decisión que tomaron los jueces contra lo que realmente pasó. Sí. Hay varias versiones Son de la varias historia. versiones de la historia, Claro. son varias verdades. Claro. Y no siempre una sentencia donde diga que tú eres culpable quiere decir que realmente lo eres, porque cuando una vez no fue la verdad, pero fue lo que se pudo probar. Y eso mismo pasa con la sentencia, que no dicen tú eres inocente. Exacto. No. Te dicen no culpable. No culpable. de lo que sí fue. Sí, eso eso fue. viene del inglés. Eso O sea, viene del inglés no- porque dice mu- guilty, not guilty. y muchas veces los mismos jueces, antes de emitir una sentencia absolutoria, que es donde lo va a declarar inocente o no culpable, le dicen, nosotros sabemos que usted es culpable. Se lo dicen. Sí. El sistema le está dando una oportunidad. Usted salió dichoso. Dichoso es usted, lo están haciendo mucho los jueces. Que a usted no lo condenaron, pero ojalá y nosotros no volver a verlo a usted por aquí. Póngase a hacer curso, póngase a trabajar, póngase a hacer esto. Pero al final nosotros vamos a declarar una sentencia absolutoria contra usted, pero estamos convencidos que es culpable. Pero lamentablemente no hay suficiente elemento de prueba para condenarlo. Y nosotros condenamos en base a la prueba y lo declara inocente. Entonces hay varias verdades. Yo le tengo un consejo a esos abogados Dame consejo, que ya. les gusta mentir en el juicio. Recuerden el versículo que está en nuestro escudo dominicano, Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así que piénselo dos veces. El hombre está... Otra. ¿Por qué tú no estudiaste ser abogado? Oye, el hombre, no, el hombre Oye, tiene no. ímpetu. Ey, Yo porque siempre quise ser médico. otra, no es ya yo no sé si es una mala costumbre o no, pero lo que pasa es que ya se ha normalizado de que desde niño te dicen, pero que tú discutes mucho porque tú tienes como Error. feeling de ese abogado. Me han dicho mucho O eso. sea, háblenme de los abogados y las Que no pierden discusiones. un pleito. O sea, los abogados, o sea, estamos hablando socialmente. Sí, sí. Ya ni trabajando, Sí, porque sí, 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 o sea, ya eso es discutir de manera profesional. Sí, sí. Pero socialmente, relacionándose con los padres, con los familiares, con los amigos. Esta mala costumbre o costumbre de que los abogados discuten mucho. Es una construcción social que nos han catalogado como que, a mí me lo decían desde niño, me decían, tú Por tienes que ser piola. abogado, porque tú discutes mucho. Pero al final, después que uno crece, que uno lo estudia, tú dices, no, pero que al final no es discutir. En mi caso, ya yo quizás en principio discutía mucho porque crecí con ese, el abogado discute, pero luego que ya tú empiezas a tener un conocimiento de cómo Moldea funciona el tus sistema, ideas. tú te moldeas y al final yo digo, es que yo nada más discuto si me pagan. Así mismo. Cuando te digo un sitio, no, verdad, tú tienes la razón. O yo no discuto con clientes, yo no discuto con la contraparte. Digo, hermano, es que la discusión no sale. Yo no puedo discutir con usted porque usted no es abogado. Entonces yo nada más discuto con abogado y no discuto tampoco de gratis con abogado. Yo nada más discuto cuando me pagan. Entonces el detalle está que quizás ven una característica en esa persona que discute mucho por el hecho de que, tiene que ser abogado porque discute mucho y tú sabes que el abogado tiene que ser elocuente, tiene que hablar, tiene que tener actitud. Y yo creo que es que ven esa como que actitud imponente desde niño de que tú puedes ser un buen abogado porque esto es una carrera realmente de pasión y por eso dicen, estudia derecho porque tú discutes mucho, pero no es solamente por el hecho de discutir, es que quizás tiene como que, no tiene miedo a expresar lo que piensa. Y en ese mismo sentido se parece que está mal orientado. Sí. Sí, por ejemplo, tú discutes mucho, tú argumentas mucho, No, tú siempre quieres tener la no, razón. no. Pero al final tenemos que tener en cuenta que una de las carreras que tienen que ver más con el servicio, la vocación, ayudar a la otra persona desamparada, es la carrera de la Para abogado. mí, la carrera más De derecho. hermosa es esta. Hermosísima, hermosísima, hermosísima. Porque aquí tú tienes la oportunidad, como tú dices, de ayudar a demasiadas personas. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que tiene nuestra sociedad. Ni se lo imaginan. Y por eso, por ejemplo, allá en nuestra oficina nosotros tomamos muchos. Yo decía de que no, voy a coger 3 casos gratis al año. 3 casos gratis. Tú no te imaginas la cantidad de casos gratis que se toman allá, que son incluso pagados por la oficina, impuestos, notificaciones y El demás. famoso caso pro bono. Porque hay personas que realmente necesitan una mano amiga. Sí, claro. Necesitan un abogado que te diga, yo te lo voy a ayudar.
que nada más no sea el dinero. Y ojo, no es que yo lo hago por eso, pero adivina. Las personas que más clientes te traen suelen ser esas. Algunas que otras salen más mal agradecidas, pero uno no puede meter a todo el mundo. Exacto, Pero esos corazones agradecidos me han traído casos que tú no te imaginas que la cantidad de dinero que yo le iba a cobrar en principio no iba a ser ni una milésima del dinero que ellos han traído a través de otras personas que incluso te sirven de promoción. Ahora, mala maña que tiene el abogado. Dale, Es necesario, delante del juez en el tribunal, hablar duro, hacer tanta mueca. Más duro que un Mira, evangélico. Hay jueces ahora... Más duro y no Nicolás. Mira, ahora hay jueces que están un poquito más sensibles. Por ejemplo, ayer presencié una audiencia donde una jueza le decía a un abogado, licenciado, habla al paso, que yo lo estoy escuchando. Y tienen que hablar como carretilla, ¿no? Y, Porque el artículo... y que se- entonces, Oye, ahora hay jueces que son un poquito más sensibles, pero, por ejemplo, hay abogados que de naturaleza hablamos alto. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo hablar alto. Cuando estoy en un tribunal, yo hablo dependiendo el espacio que hay. Por ejemplo, aquí en Santiago nosotros tenemos salas de audiencia que no hay micrófono, que son muy grandes y es imposible que tú hables bajito. Porque una cosa es vocear o hablar duro a que tú hables con un tono alto, no de enojo, sino para que te escuchen. Con elocuencia. Que, Sí. Exacto, que retumbe la voz. Pero ya cuando tú estás en tribunal un poquito más pequeño, yo en mi caso trato de modularme y bajar. No he tenido la desdicha todavía que ningún abogado, ningún juez me diga, licenciado, hable muy bajito, porque he tratado de modularme en esa parte. Me adapto dependiendo del tribunal, pero normalmente suelo hablar alto. El tema de los ademanes ya es un tema de comunicación, De la oratoria. de la oratoria, en el sentido de que no es lo mismo que yo me pare aquí y diga, ¿por qué ese ministerio público presentó una mala acusación? A que yo diga, lo que pasa es, tribunal, que ese ministerio público presentó una muy mala acusación. Entonces, el juez se va a encariñar conmigo. Con el Yo la énfasis. traigo, yo lo entretengo. Hey, mira, si tú estás viendo para allá, mira aquí. Entonces, muchas veces es necesario. Hay otras veces que dependiendo del tipo de defensa que tú vayas a hacer, lógicamente tiene que ser un poquito más. Tribunal, lo que pasa es que, mire, está bien, él es culpable, pero vamos a tratar de chancearlo porque es una persona joven, es una persona que no ha tenido procesos penales anteriormente, que tiene un niño, que está estudiando en la universidad. ¿Entendiste la diferencia? Sí. Entonces va a depender, es un tipo de mimetismo. Me adapto al caso, me adapto a la situación y me adapto al tribunal. Ahora, un mito que bastante es común, que se ha escuchado bastante en la sociedad Dale, dominicana, dale, sorprende. es que dos abogados no se pueden casar ni pueden convivir en una misma casa, porque dicen que dos gallos no pueden estar en un mismo Yo estoy de acuerdo con lugar. eso. ¿Alguna experiencia? Mira, ¿Alguna experiencia? personas con las que tú no te puedes involucrar, ni con abogados. Ni con médicos. Imagínate dos abogados juntos. No hay forma. Ni con psicólogos. Imagínate dos psicólogos juntos. Analizándose porque juntos. lo que tú me estás haciendo es una manipulación cognitiva de la que sé yo, qué sé yo, cuando no, pero sí, pero que tú estás siendo una víctima. Es un Analizándose los dos. lío. Médicos. No se involucren con médicos. Es un lío. Esa Eso- gente. Y eso es muy ni común. con enfermeras. Eso es muy común. Viven amaneciendo. Eso tú no. En los turnos. Atención, la esposa mía, no escuche esa parte. Doctora. Entonces, no, dos abogados no pueden estar juntos, ni dos jueces tampoco. Que No, no. la mamá de mi niña es Tiene doctora. que dormir sin hablar de eso. Dios ¿Te mío. imaginas de que dos De jueces? eso es mentira. De que Ah. al final, el que le cuenta algo a una persona y esa persona tiene pareja, ya usted sabe que la pareja lo sabe. En automático. Listo. En ese mismo sentido, las relaciones, hay unos trends. Hay unos trends que últimamente se han visto mucho en las redes sociales. Que es que el abogado está en el listado de las profesiones más infieles que Uy. pueden existir socialmente hablando. Te lo creo. Te lo- Te lo creo. Perfectamente te lo creo. Porque mira que lo que Poder de pasa convencimiento. es que el abogado suele ganar dinero. Tiene muela. Yo no tenía un muela, no, sí. suele ganar dinero. Y yo escuchaba a un profesor que siempre decía que la única carrera que tú te acuestas pobre y amaneces rico es esta. La única. A menos que tú no te dediques a los negocios, esta es la única. Porque, por ejemplo, tú trabajas en una clínica
y tú sabes cuánto tú vas a ganar en un año. Sí. A menos que tú no agarres juego por fuera. Promedio, Ajá. Pero el promedio. abogado no sabe cuánto va a ganar en un año. No, porque puede llegar que a un caso gana millonario. 2 millones, como que puede que gane 20 millones. Entonces, a veces tú sabes que entrándole mucho dinero, que se compró un buen vehículo, que tiene la labia que habla en los tribunales, además de que como es una carrera apoteósica, que llama mucho la atención, la mujer dice un abogado, una vaina. O sea, que a la mujer le gusta esa vaina de prestigio, una vaina, no, un abogado, Sí, yo tengo no, un enamorado claro, que es sí, abogado, una claro. vaina abogado. Y a veces entregan solamente porque es abogado, ni siquiera dinero tiene ni porque sea bonito. La hipergamia. Entonces, Entrega. todos sabemos lo que es entrega. Sí. Entonces, un abogado casado, que aparezca una tipa que se ve bien, y tú como abogado no te ves muy bien, ni siquiera tienes mucho dinero, y viene esa tipa que te ve a ti nada más porque, lógicamente, ve que tú eres abogado y que eres un tipo de prestigio, aunque no tenga dinero. ¿Y usted está de acuerdo que una mujer le pague con crédito y cuerpo? No, yo tengo colegas que cobran así. Ese término no, lo tengo que aprender. Yo tengo Lo colegas que tengo que cobran. aprender. Yo tengo colegas que cobran así. Yo, Con crédito y cuerpo. no. Yo eso, Te meto esos un lío colegas yo los después. defiendo. Yo los defiendo porque es que al final ellos tienen su método de pago. Sí, y hay Lo pasiones. importante al final es que él le pague. Ahora, yo no lo hago. Oiga, ustedes se Pero lo imaginan. importante es que le paguen. Ustedes se imaginan un comercial de un abogado que diga: recibimos toda clase de pago. PayPal, transferencia, Carne. tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito crédito cuerpo. ¿Me está entendiendo? Entonces, suele pasar, sí. Y además de que también el estrés que lleva el abogado también lo lleva mucho a alejarse de la familia. Y cuando se aleja de la familia es más fácil incluso involucrarse en Yo el tengo mundo una del preguntita. ¿Ha existido alguna vez en ese mundo, en ese universo, que exista algo paralelo de que un abogado sea tan labioso que enamore a la jueza nada más para ganar ese caso? Pero claro que sí, pero eso se ve a diario. Hay Pero muchos... enamorarle en Pero ese- claro, hay Hasta- muchos hasta llevársela. abogados que se han acostado con juezas simplemente para que lo beneficien en casos presentes y futuros. Se han Es una vendido. inversión, es una inversión. Es una inversión. Y ya tú sabes que, mira, me llegó este caso contigo, ven a ver, no, véteme por ahí, pídeme esto y pídeme lo Los otro. famosos sorteos. Eso suele pasar. O sea, que ellos también pagan con crédito y cuerpo. Eso pasa muchísimo. Claro. Por último, y hay una parte que también también se le relaciona mucho al abogado, y es el abogado y el alcohol. Ay. Ay, La Ay, tendencia, el abogado Ay. bebe mucho, borrachero, o sea, el alcohol ayuda realmente a la eficacia y la eficiencia de un abogado. Yo diría que esa es una de las características que la persona debe de tomar en consideración, incluso hasta para elegir un abogado que no sea alcohólico o que no Wow, tenga vicios. wow, Mira qué es lo que está pasa. difícil. Sí, Lo mismo que estábamos muy hablando ahorita difícil. de la salud mental. Yo decía, por ley, todo abogado tiene que tener un vicio. Y tú dirás, ¿por qué por ley? Yo, claro. Es que el estrés que nosotros llevamos es tan grande que necesitamos una válvula de escape. Y muchas veces esa válvula de escape, en vez de ser nosotros compartir con la familia, ir a un psicólogo, buscarle la vuelta, nos refugiamos en vicios. La mayoría de los abogados o son alcohólicos, O son jugadores. o son jugadores, o adicto al sexo. o fuman, Sí. o son adictos no al sexo, adictos A la infidelidad. a la infidelidad. O sea, Todo lo que tiene cuerpo y se mueva para adentro. Se le da. utilizan drogas. Hay muchos abogados que ustedes no se imaginan. Yo Que se mismo me he petaquean. tapado. Yo me digo que fulanito usa droga. En el momento tú te sorprendes, pero tú no lo juzgas ni lo cuestionas porque cada quien libra sus batallas como puede y Sí. cada quien se drena como puede. En mi caso, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, por ejemplo, la costumbre. Por ejemplo, no me gusta beber mucha Coca-Cola porque el que bebe Coca-Cola al final, no, si no es con Coca-Cola no come. No Ay, bebe. sí. El café tampoco. No, porque si no bebo café me duele la cabeza. A mí no me gusta nada que me condicione. ¿Cuál es el vicio mío? Andar. Ah. Yo pensaba que El era un vicio mío es videojuego. los ríos, que una piscina, que una playa, que andar, que con un país, que el otro. Ese es el vicio mío. ¿Y los videojuegos? Andar. No. Andar es el vicio mío. Mala maña del Pero abogado. cada abogado debe de tener un vicio. Yo tengo una pregunta. Haciendo una mezcla, un blend entre los médicos y los abogados. Es cierto Él es que los quisquilloso. médicos, es cierto que los médicos que estudian derecho, médicos que se vuelven abogados, lo hacen para fuñir a los colegas médicos. Bueno,
Yo no te diría si sí o si no, porque es la primera vez que escucho esto, pero sí tuve un profesor que era abogado, era médico y era psiquiatra. Y él me dijo, claro, los médicos entre nosotros no nos pisamos la manguera, ni siquiera jurídicamente hablando. Es muy difícil tú probarle una negligencia médica a un doctor que tú sometas judicialmente. Porque incluso hasta el perito que tú elijas, la gran mayoría de veces, buscan la manera De protegerse. de cómo protegerte a ti. Y hay una Te lo compañía. digo porque yo llevé casos de negligencia médica Cirujano, me imagino. donde el perito incluso era mío y buscaba la forma de cómo joderme. El pañito tibio. ¿Cómo joderme? Sí. Ahora- Pero hay una empresa, incluso en Santo Domingo, que se dedica a eso, a las demandas médicas. Sí. Y hay unos cuantos que son médicos. Ese bulto marketing. Encontrar que el se truco del Sí. sistema. Mala Eh. maña del abogado. Usted todo el tiempo va a ver a un abogado con un fuerte metido entre el sobaco. Yo no sé qué es lo que papeles siempre lleva, pero siempre tiene papeles. Yo me imagino que cuando un abogado se muere siempre le van a tener que meter un papel aquí en el Pero que- sobaco, porque imagino. Es que yo creo que ya eso era en el tiempo de antes, porque ya todo el mundo tiene maletín. Justicia digital. Y laptop. No, todo el mundo tiene maletín y laptop, pero sí es bueno, yo sé que ya estamos terminando, Ajá. que se tome en consideración, señores, mire, al final el objetivo de esto no es atacar el sistema ni atacar a ninguno de los abogados, porque incluso muchas de las veces me mezclé. Yo no le voy a decir que yo soy así, ni tampoco le voy a decir que no soy así. Porque eso le corresponde decirlo Al cliente. Al cliente. a los clientes. Pero sí es bueno que usted identifique cuando usted va a contratar un abogado, porque al final muchas cosas dependen de su libertad o sus bienes. Vea que sea un abogado que esté bien vestido, no necesita vestir caro, que sea bien vestido, que sea educado, que sea decente, que le explique su caso, que le diga las cosas como son, no lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar. Y sobre todo que nunca le enfoque la solución en el dinero. Ese es el último consejo que Igual, puedo dar. mire, yo le iba a decir de un mensaje final. Pues Sí, ya te pero lo di. ese, Ya se adelantó. mejor Ya que te ese lo di. mensaje. Ay, Luis, ha sido un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por los consejos, las advertencias y Los dos Luis y los dos con A. Y aclararnos la mala maña del abogado. Sí. Sí. así que esperemos aquí tenerlo en una próxima ocasión. Ya le hicieron una invitación media, Sí. media conflictiva. Sí. Vamos a valorarla. Un debate, abogado Y- versus médicos. Sí. Y al público que recuerde suscribirse, darnos like y compartir este contenido. Porque respecto al derecho y a los abogados, Estamos seteados.